Eh, Buenas tardes a todos los que estáis conectados desde España y buenos días a los que estáis en Sudamérica. Antes que nada, agradecer vuestra participación en este webinar y que hayáis podido dedicar este tiempo pues, a participar en esta actividad, siendo conscientes de lo complicado que puede ser el final de año. Este webinar que vamos a realizar pues se celebra como continuación de los que ya realizamos en el primer semestre del año. Para los que pudierais asistir y si recordáis, impartimos un primer webinar general sobre herramientas para el diseño, gestión y operación segura de las instalaciones. De ese primero fuimos ya sucesivamente profundizando en distintas temáticas en materia de seguridad industrial mediante la celebración de otros webinars adicionales. Por ejemplo, impartimos uno sobre implantación de PSM o Process Safety Management, hicimos otro sobre plan de continuidad de negocio, sobre Asset Integrity o gestión de activos y sobre estudios de seguridad industrial en el ciclo de vida de un proyecto. Si recordáis, en concreto en este último webinar en el que hablamos sobre estudios de seguridad industrial, ya hicimos referencia a los sistemas instrumentados de seguridad y a los estudios SIL. Pues bien, el objetivo de este webinar que nos ocupa en el día de hoy es precisamente profundizar en materia de sistemas instrumentados de seguridad y seguridad funcional. Y en concreto vamos a hablar sobre el ciclo de vida de esos sistemas tan importantes para la seguridad de los procesos en las instalaciones industriales y trataremos las distintas etapas así como las implicaciones que se derivan de cada una de esas etapas o fases. Para ello, en la presentación vamos a contar con mi compañera Pilar Ojeda Rodríguez. Ella es ingeniero químico, es responsable del área de seguridad de procesos de INERCO, cuenta con 15 años de experiencia en materia de análisis de riesgo y seguridad de procesos y seguridad funcional para el sector en general, para el sector industrial, aunque en concreto dispone de un gran número de referencias en el sector oil and gas. Adicionalmente está certificada por TÜV como ingeniero en seguridad funcional y también en la disciplina de análisis de riesgo. Simplemente antes de comenzar con la presentación de Pilar, indicaros que durante todo el tiempo de la presentación vais a tener abierto el foro de preguntas en el que ahí ya podéis ir haciendo las consultas o comentarios que necesitéis, de tal forma que al final de la presentación, pues tanto Pilar como yo estaremos encantadas de poder responder y poder estar en ese chat técnico. También indicaros que a la finalización de la actividad, pues se os va a enviar un mail con un link en el que os podréis descargar la presentación y además también pues se os enviará un pequeño cuestionario de calidad con objeto de que valoréis este webinar que estamos celebrando. Si nos gustaría, por favor, que en ese cuestionario, si estáis interesados en alguna temática en concreto, nos lo hagáis saber. Incluso también si estáis interesados pues, en que realicemos algún webinar específico de alguna temática en concreto, pues la verdad que ya tenemos bastantes ideas encima de la mesa para futuros webinars, de tal forma que, bueno, esas ideas que nos aportéis pues nos pueden ayudar bastante. Y bueno, sin más, hecho la presentación, el objetivo de este webinar y la presentación de la ponente, en este caso Pilar Ojeda, pues nada, sin más dilación, le doy la palabra a mi compañera y nada, que espero que os guste el webinar y que disfrutéis de esta acción, ¿vale? Vale, Pilar, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, voy a ocultar la cámara, ¿vale? Porque así es más fácil desarrollar la presentación, ¿de acuerdo? En caso de que tengáis alguna duda, como dice Gabriela, pues al final estableceremos un chat para poder evaluar todas las vuestras preguntas y dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, el webinar de hoy pues, se titula Análisis del ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad en una instalación. ¿Cuál es el contenido, el índice de contenidos que vamos a desarrollar hoy? Bueno, contiene 5 puntos. El primero es una pequeña introducción. Vamos a analizar las distintas capas de protección que se desarrollan en una instalación de proceso y la necesidad que tenemos de implantar estos sistemas instrumentados de seguridad. Hablaremos de los estándares y normativas que son de aplicación a seguridad funcional. Vamos a analizar una serie de definiciones que consideramos que son las más importantes para definir bien qué son estos sistemas instrumentados de seguridad.
Y analizaremos el punto 4, que es el punto álgido de este webinar, las distintas etapas que conforman lo que llamamos ahora el ciclo de vida de estos sistemas instrumentados. Y ya por último, bueno, cuáles son las distintas ventajas que tiene la aplicación de estos sistemas a una instalación industrial. Bien, comenzamos. El primer punto, bueno, pues toda instalación industrial que contenga la posibilidad de tener, pues manejar sustancias peligrosas, ya no solo sustancias peligrosas, sino también la posibilidad de que tenga cualquier peligro intrínseco, por ejemplo, pues equipos que utilicen altas presiones, altas temperaturas. Toda instalación industrial que conlleva asociado un determinado peligro se puede materializar en un determinado riesgo que puede provocar un accidente o escenario no deseado. ¿Cómo se identifican estos riesgos? ¿Cómo se calculan estos riesgos? Bueno, pues los riesgos no es más que una multiplicación de dos factores. El primero de ellos es frecuencia de ocurrencia de un escenario, con qué frecuencia puede ocurrir un determinado escenario o accidente. Y el otro factor es la severidad de estas consecuencias. ¿Cómo son de severas estas consecuencias? El objetivo nuestro es siempre minimizar esos riesgos. Todos sabemos que el riesgo cero no existe, pero sí vamos a intentar alcanzar un mínimo riesgo. Ese mínimo riesgo es lo que llamamos riesgo tolerable, ¿de acuerdo? Ese riesgo tolerable es el que cada compañía tolera como aceptable. Si no es un riesgo tolerable, al menos llegar a lo que denominamos el riesgo alar, ¿vale? Ese riesgo alar es tan bajo como razonablemente sea posible. Pero ¿qué ocurre si estamos en un riesgo que no es aceptable? Es un riesgo inaceptable, es como la zona roja que aparece en ese gráfico. Bueno, pues tenemos que evaluar y determinar cuáles son las distintas capas de protección que tenemos para poder reducir este riesgo. Vamos a ver que tenemos dos tipos de capas de protección, ¿de acuerdo? Dos tipos de salvaguardas. Por un lado, tenemos las capas de prevención, cuyo objetivo es prevenir la formación de un escenario o accidente no deseado. Y luego, por otro lado, tenemos las capas de mitigación, cuyo objetivo es mitigar el escenario una vez que ese evento ya se ha producido, ¿de acuerdo? Es mitigar las consecuencias de ese evento. Las capas de prevención se pueden dividir en varias. Son aquellas que aparecen en color amarillo. La primera de ellas es el propio diseño de tu proceso. Cuando diseñamos un proceso, determinamos a qué presión tiene que establecerse ese proceso, a qué temperatura, a qué tipo de sustancia peligrosa. Esa sería la primera etapa. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues el sistema de control. La siguiente capa de prevención es el propio sistema de control que controla los distintos parámetros de procesos entre dos puntos, entre un rango de operación, para llevar siempre el proceso dentro de un rango normal de operación. ¿Qué ocurre si este sistema de control no me funciona o se va de rango? Pues la siguiente capa de prevención que tenemos son las propias alarmas asociadas a instrumentos independientes al anterior, es decir, no puede pertenecer al mismo sistema de control para poder considerarlo otra capa de protección, y la actuación del operador una vez que esta alarma actúa o suena. En caso de que este sistema de control no funcione, en caso de que la alarma no funcione o el operador no actúe cuando tenga que actuar, la siguiente capa de prevención, y podríamos considerar como última capa de prevención importante, son los sistemas instrumentados de seguridad, ¿de acuerdo? Aquí ya entramos en materia de lo que vamos a hablar en este webinar. También tenemos las válvulas de seguridad o disco de ruptura, que es lo que veis ahí como PSV o PSE, pero realmente las válvulas de seguridad hay una discordia entre si son de mitigación o prevención, con lo cual vamos a considerar que la última capa de prevención importante que tenemos son los sistemas instrumentados de seguridad. De ahí la importancia de considerar estos sistemas, de diseñarlos y de mantenerlos durante toda la vida con un cierto carácter de fiabilidad y seguridad. Ya una vez que esto falla, cualquiera de estas capas falla, ya se produciría el evento no deseado, la pérdida de contención, y lo que tendríamos serían las distintas capas de mitigación que lo único que harían serían atenuar esas consecuencias, pero no prevenir. Tenemos, por ejemplo, los típicos sistemas de mitigación como son rociadores, sistemas fire and gas, tenemos los cubetos, etcétera. Y, por supuesto, los planes de emergencia interior y exterior. Por lo tanto, quedaros con esta idea. Los sistemas instrumentados de seguridad es la última capa de prevención importante y de ahí esa necesidad de diseñarlos con cierta fiabilidad y seguridad. ¿Cuáles son los estándares y normativas que son de aplicación en seguridad funcional? Bueno, básicamente hay dos, ¿de acuerdo? La primera sería la normativa americana, que es la ANSI S84,
digamos que es aplicable a la industria de proceso, analiza las distintas etapas del ciclo de vida de estos sistemas y nos da las bases para diseñarlos conceptualmente. Después tenemos las normativas o estándares europeos, que son la IEC 61508 y la 61508. La 508 fue la primera que surgió y no solo aplica a industria de procesos, sino también a transporte, médicas, etc. Analiza las etapas de cada etapa del ciclo de vida de seguridad y nos da las bases para diseñar estos sistemas con dispositivos eléctricos y electrónicos programables. La 511 surgió detrás de la anterior y se salió pues como una norma aplicable solo para industria de procesos, pero igualmente analiza lo mismo, ¿vale? Analiza el ciclo de vida de estos sistemas, cada una de sus etapas, nos da las bases para diseñarlo de la misma forma y bueno, deciros que hay una nueva edición que es del 2016 que sustituye a la anterior. Básicamente son esas tres normas, las normas americanas ANSI 84 y las normativas CIES europeas 61508 y 511. Bueno, vamos a analizar ahora tres definiciones importantes que considero que debo de aclarar para entender correctamente qué es un SIS. ¿Qué es un sistema instrumentado de seguridad? Bueno, un sistema instrumentado de seguridad es aquel sistema que está compuesto por sensor, lógica y actuador. ¿Su objetivo cuál es? Llevar el proceso a un estado seguro cuando se vulneran ciertas condiciones. Esto es lo que siempre hemos escuchado como enclavamiento, interlock, sistema de emergencia. Realmente sí lo mismo que teníamos antes, pero ¿qué es lo que se ha cambiado con estas normas? ¿Qué es lo nuevo que ha introducido estas normas de seguridad funcional? Realmente lo que hemos modificado es la forma en que se van a tratar estos sistemas a lo largo de toda la vida de estos sistemas instrumentados de seguridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta norma, el primer concepto que introduce es este, el SIS. El SIS, digamos que es la parte física de estos sistemas instrumentados de seguridad. Luego introduce otro concepto importante, que es la SIF, función instrumentada de seguridad. ¿Qué es una SIF? Pues es la función que debe de implementar este sistema para llevar el proceso a un estado seguro cuando se vulneran unas condiciones, ¿de acuerdo? O sea, la función que implementa estos sistemas. Por ejemplo, si tenemos un depósito en el cual puede haber un sobrellenado y un rebose y una fuga de producto al exterior, el sistema estaría formado por un sensor de nivel, por una lógica, que puede ser un PLC, y un actuador que puede ser la válvula de aporte a ese depósito. ¿Cuál sería su función? Pues, por ejemplo, que por muy alto nivel en ese depósito se cierre la alimentación al mismo, ¿de acuerdo? Es la función que implementa el sistema para llevar el proceso a un estado seguro. Y cada SIF debe llevar asociado un SIL. Este es el tercer concepto importante que introduce la norma, que es el índice SIL, que es el nivel íntegro de seguridad que se le van a exigir a cada una de estas funciones. Tanto la normativa americana como la europea establece tres niveles, un nivel SIL 1, 2 y 3. La europea va más allá y establece un nivel 4, cierto y verdad que para la industria de procesos no suele aplicarse, ¿vale? Más para la nuclear. Por lo tanto, es importante que a estos sistemas, a estas funciones instrumentadas de seguridad, le exijamos cierto nivel de seguridad, y es lo que llamamos el índice SIL. ¿Cómo se relaciona este índice SIL con la fiabilidad y con la seguridad? Bueno, pues la norma establece esta tabla. Imaginaos que yo tengo una función instrumentada y me establece que tiene que tener un SIL 2. Eso significa que puedo reducir el riesgo, es el factor de reducción de riesgo, el que veis ahí, RRF, puedo reducir el riesgo entre 100 y 1000 veces. Con eso ya estoy reduciendo el riesgo. Y a su vez eso está asociado a una probabilidad de fallo en demanda media de entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, yo le estoy dando cierta fiabilidad a ese instrumento, a esa función instrumentada de seguridad con esa probabilidad. ¿Por qué llamamos probabilidad de fallo en demanda media? Porque realmente un SIS o una función instrumentada de seguridad no actúa de forma continua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente se encuentra dormido, se encuentra en stand-by y cuando cualquiera de las capas de protección anteriores me fallan, entonces es cuando este sistema actuaría, es decir, está esperando actuar y actuaría en modo demanda. ¿De acuerdo? Es la diferencia entre un sistema de control que normalmente controla y funciona de forma continua a estos sistemas instrumentados que no controlan y que actúan cuando se les demanda. Entonces, al final la relación es esta. Un SIL 2 significa, por ejemplo, que tengo una PFD de entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 2 y consigo reducir el riesgo entre 100 y 1000. Bueno, entramos de lleno en el punto 4, que es el punto álgido de este webinar,
en el que analizaremos las distintas etapas que conforman este ciclo de vida para estos sistemas instrumentados de seguridad. La primera etapa que vamos a ver sería el propio diseño del proceso. ¿Eso qué significa? Cuando desarrollamos la ingeniería básica o la ingeniería de detalle. En esta ingeniería básica de detalle decidimos cómo vamos a diseñar ese proceso, si tiene controles, si tiene alarmas asociadas, si tiene enclavamientos o no tiene enclavamientos. Por lo tanto, la primera etapa es diseñar el proceso. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Analizar el riesgo. La siguiente etapa que te establece la norma es que siempre que se haga un diseño hay que hacer un análisis de riesgos. ¿Por qué ponemos la palabra HAZOP entre paréntesis? Bueno, entendemos que la técnica cualitativa de identificación de riesgos, de la cual consideramos que es más exhaustiva y más sistemática a la hora de desarrollar estos escenarios de riesgo, es la metodología HAZOP. Esta metodología trata de investigar desviaciones del proceso frente a condiciones de operación. Es muy importante recalcar que al ser este estudio sistemático estructurado, va a ser la base a partir de la cual vamos a extraer los escenarios para la siguiente etapa dentro de este ciclo de vida. Este es un ejemplo de una tabla HAZOP donde se ven las desviaciones de proceso, las causas que pueden producir esa desviación, las consecuencias que se podrían producir y las salvaguardias o capas de protección que mitigarían o prevendrían ese escenario. ¿Cuál sería la siguiente etapa dentro de este ciclo de vida? Bueno, la llamamos determinación o asignación del SIL. ¿De acuerdo? Hemos diseñado el proceso, hemos analizado los distintos escenarios de riesgo y dentro de este diseño y análisis de riesgos de HAZOP podemos decir que puede que existan o no existan esos enclavamientos. Del propio diseño básico o de detalle del proceso podemos decidir si implementar enclavamientos o no, sistemas instrumentados de seguridad, o bien del propio análisis de riesgo se pueden recomendar instalar nuevos sistemas instrumentados de seguridad. En caso de que no existan estos sistemas, el ciclo de vida se termina. Es decir, el ciclo de vida de estos sistemas solo aplica a sistemas instrumentados de seguridad. En caso de que sí existan, la siguiente etapa es la asignación del SIL. ¿Qué es la asignación del SIL? Pues es evaluar qué nivel de seguridad van a tener cada una de estas funciones. Esta asignación de SIL, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se la asigna? Bueno, hay varias formas. La primera es a través de análisis de metodologías de análisis de riesgos que las normas de seguridad funcional establecen y recogen dentro de sus normas. Existen varias, ahora las enumeraremos. Bien por decisión corporativa, que es un procedimiento interno que define cómo es la metodología y qué criterios de aplicación tiene. No obstante decir que estos procedimientos internos se basan en la metodología de análisis de riesgos recogidas en las normas. O bien por requisición de la propia licenciataria del proceso. Aún así hay que verificar con un análisis de riesgo que el SIL que te dice la licenciataria realmente es el que tú vas a instalar en tu instalación. ¿Qué metodologías existen de asignación de índice SIL? Bueno, existen, como toda metodología de análisis de riesgos, tres tipos. Tipos cualitativos, semicualitativos o semicuantitativos y cuantitativos. Por ejemplo, de las cualitativas, pues existen los gráficos de riesgos. Dentro de las semicualitativos están los gráficos de riesgo calibrados y las matrices de riesgo. Y dentro de las semicuantitativas, pues está el análisis LOPA, análisis de capas de protección. Deciros que este último, el análisis LOPA, es uno de los que últimamente se están desarrollando y se están aplicando en una mayor frecuencia. Y luego tenemos las cuantitativas, que son los análisis de riesgos dedicados, los ACRs dedicados. Importante recalcar que como paso previo a esta metodología está el estudio HAZOP, porque del estudio HAZOP se sacarán los escenarios que vamos a utilizar para evaluar luego en esta etapa de asignación de índices. Simplemente recordaros que este tipo de metodologías de asignación de índices SIL son metodologías que analizan el riesgo de aquellos escenarios donde existen estos enclavamientos o sistemas instrumentados de seguridad. ¿Cuál sería la siguiente etapa de este ciclo de vida? Pues las denominadas SRS. Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado las SRS. Bueno, pues son las especificaciones de los requisitos de seguridad. Una vez que se le ha asignado el índice SIL a cada una de estas funciones instrumentadas, es importante determinar cuáles son las especificaciones y los requisitos de seguridad mínimos que tienen que cumplir cada una de estas funciones. Existen especificaciones funcionales que describen las propias características de esta SIL
como pueden ser pues, el rango de operación, cuáles son las entradas, las salidas de proceso de este sistema, si tienen consideraciones de emergencias manuales específicas, etc. Luego tenemos lo que denominamos especificación de integridad, que establece cuál es la arquitectura aceptable de este sistema para lograr alcanzar el nivel de seguridad que le hemos exigido. Por ejemplo, ahí se establecen cuál es la tasa de demanda, se describen todas las SIF, cuál es el factor de reducción de riesgo, etc. Y luego existe lo que es la integración de toda la información y documentación, en donde se establece cuál es el diagrama causa-efecto, el diagrama lógico establecido, etc. Deciros que las SRS es un documento vivo que tiene que estar presente en cada una de las etapas que conforman el ciclo de vida. Es un documento súper importante porque en él se especifican cuáles son los requisitos de seguridad que se le van a exigir a cada una de estas funciones. ¿Cuál es la siguiente etapa? Bueno, pues he hecho el diseño del proceso, he analizado el riesgo con una metodología de HACCP, he evaluado el SIL a cada una de las funciones instrumentadas de seguridad y he establecido los requisitos mínimos. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que diseñar. Hay que hacer el diseño básico de cada una de estas funciones. Es decir, yo hasta ahora no me he metido en si tiene una probabilidad de fallo determinada cada instrumento, ni cada cuánto tiempo le voy a tener que hacer las pruebas de mantenimiento, etcétera. Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente etapa, que es el diseño básico del sistema. Para verificar en esta etapa lo que se va a hacer es evaluar que realmente los instrumentos que nosotros tenemos instalados en campo corresponde con el SIL evaluado en la etapa de asignación SIL. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues evaluamos y calculamos la probabilidad de fallo en demanda de cada uno de los elementos que conforman la función. Así, de esta manera, tenemos que calcular la probabilidad de fallo en demanda del sensor, de la lógica y del actuador. Existen diversas metodologías para calcular esas probabilidades de fallo, pero no es más que una serie de ecuaciones. Existen pues la álgebra de Boole, modelos de Markov, ecuaciones de fiabilidad, diagramas de bloque, etc. Al final, lo que tenemos que determinar son la probabilidad de fallo en demanda del conjunto completo, por cada SIL, ¿de acuerdo? Y esa probabilidad de fallo en demanda debe asociarse con el SIL establecido en la etapa anterior. ¿Esta probabilidad de fallo en demanda de qué depende? Bueno, depende de una serie de parámetros. Como digo, al final, esta PFD se calcula a través de una serie de ecuaciones. Estas ecuaciones se basan en estos parámetros. Podemos distinguirlo en dos tipos. Por un lado tenemos los parámetros de diseño, que son, bueno, pues evaluamos cuál es la tasa de fallo de ese instrumento, si tiene tasa de diagnosis, y después hablamos de los parámetros de mantenimiento, es decir, cada cuánto tiempo hay que hacerle las pruebas, si tengo un instrumento fuera de servicio, cuánto tiempo puedo tenerlo fuera de servicio por reparación. Entonces, lo que llamamos plan de mantenimiento o especificación de compra. Al final, lo que tenéis que quedaros claro es que hay que calcular la probabilidad de fallo en demanda del lazo completo y esa PFD depende de las tasas de fallos, factores de cobertura, tiempos de prueba, tiempos de reparación, etc. Al final, cuando yo calcule la probabilidad de fallo en demanda de toda la función completa, pues si volvemos a la tabla del principio, recordad, imaginaros que me da la probabilidad de fallo en demanda de esa función 5 por 10 a la menos 3. Eso estoy entre 10 elevado a menos 3 y 10 elevado a menos 2, con lo cual lo que estoy diciendo es que esa función le corresponde un SIL 2. Ese SIL 2 que yo he calculado lo tengo que comparar con la asignación SIL, con el SIL que yo he evaluado en el análisis de riesgo y debe de cumplir al menos ese SIL. En caso de que no cumpla, habría que hacer modificaciones para que sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta etapa lo que se va a verificar es que realmente lo que yo tengo instalado en campo cumple con el SIL que he evaluado en la etapa anterior. ¿Cuál es la siguiente etapa? El diseño de detalle, es decir, ya se trata de finalizar y documentar ese diseño conceptual que hemos hecho con las ecuaciones y con toda la arquitectura, etc. Proveer estos requisitos de diseño para cumplir con las especificaciones de requerimiento de seguridad, etc. ¿Cuál es la siguiente etapa? Hay que implantar este sistema en campo, hay que hacer el commissioning, la puesta en marcha, es decir, antes de ser montado debe ser probado hasta su correcto funcionamiento. Y una vez colocado, verificar que todo está de acuerdo a ese diseño, incluyendo todos los dispositivos de campo. Y a su vez, esa instalación y comisionado hay que hacerlo en base a esos requisitos de seguridad que hemos establecido en las SRS. Bien, una vez que ya se ha instalado, tenemos funcionando el sistema, ¿cuál sería la siguiente etapa dentro de este ciclo de vida? Bueno, pues ahora hay que operarlo y hay que mantenerlo durante toda la vida. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace a través de los procedimientos de operación y mantenimiento.
¿Por qué se realizan estos procedimientos? Tenemos que garantizar que ese nivel SIL se va a cumplir durante todo el ciclo de vida. Es decir, tenemos que garantizar que la SIL cumple con la intención para la que se diseñó. Para ello, bueno, pues dentro de ese procedimiento de prueba hay una serie de especificaciones que hay que cumplir. Normalmente suelen venir pues el nombre del procedimiento, si se trata de una prueba online o offline, es decir, si hay que parar la unidad o no, o se puede hacer la prueba con la unidad en marcha, cuál es la SIF, el enclamiento, los riesgos la intención de diseño y los riesgos que tiene esa SIF, cuáles son las tareas y los pasos a seguir para cada una de esas pruebas. Hay que denominar un responsable de esa gestión del procedimiento y una persona encargada de hacer la prueba, firmarla, etc. ¿De acuerdo? Esa sería la etapa de operación y mantenimiento de esa función instrumental de seguridad. Otra etapa importante son las modificaciones. Cuando a lo largo del ciclo de vida de una instalación se realizan modificaciones, como pueden ser revamping, etcétera, tenemos que volver otra vez al principio. Es decir, tenemos que volver a diseñar esas modificaciones, volver a reevaluar el análisis de riesgo, evaluar otra vez la asignación SIL, volver a desarrollar ese diseño básico. Es decir, cuando hay una modificación, hay que volver a empezar por toda y cada una de esas etapas, ¿de acuerdo? Es decir, todo cambio requiere realizar de nuevo todos esos pasos y proporcionar todos los requisitos necesarios para llevar a cabo ese cambio. Por el último paso, la última etapa de este ciclo de vida, podríamos decir que es la desinstalación o desmantelamiento de estos sistemas. Es decir, ya desde que hemos empezado el inicio de instalación de estos sistemas hasta que hemos llegado al fin de su ciclo de vida. Cuando desinstalamos, tenemos que garantizar que el decomisionado no ponga en peligro ni al personal, ni al medio ambiente, ni a la propia instalación. Por lo tanto, hay que asegurar que al contratar este desmantelamiento de cualquiera de los sistemas instrumentados de seguridad que estén en servicio, debe hacerse bajo supervisión con la condición de antirradiación respectiva. Bueno, pues al final este sería el ciclo de vida completo de todos los sistemas instrumentados de seguridad. Podríamos decir, desde su concepto inicial hasta su propia desinstalación. Comentaros que cada una de estas etapas la podemos desarrollar desde la empresa Inerco, con la cual yo trabajo, y bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y ya como último punto, dentro de este webinar, sería desarrollar o enumerar cuáles son las ventajas de aplicación de estos sistemas instrumentados de seguridad. Bueno, la principal ventaja, por supuesto, es incrementar la seguridad de tu instalación. Asimismo, verificar los niveles de seguridad de cada una de las capas de protección y de cada una de las funciones instrumentadas de seguridad. Por supuesto, disminuir pérdida financiera por costes de materiales, por lucro cesante y por costes derivados de accidentes. Importante, se diseña un ciclo de vida para cada una de esas funciones instrumentadas de seguridad. Se diseña y se implanta un plan de mantenimiento y de prueba, pero con criterios de seguridad, no como hasta ahora se ha ido haciendo con todos los sistemas. Se adquieren estos sistemas con criterios de seguridad y fiabilidad. Nos adaptamos, nos conseguimos adaptar a esas normativas de seguridad funcional. Cuando se trata de una licenciataria, pues cumplimos con los requisitos con el objetivo de no perder garantías. Y, ¿por qué no?, adecuarse a las recomendaciones del seguro, ¿no?, con el objetivo de disminuir esas primas en la contratación de la póliza de esos seguros. Bueno, con todo esto, comentaros que, bueno, ese sería el fin de este webinar. Ahora pasaremos al ciclo o a la ronda de preguntas. En caso de que tengáis alguna duda, alguna pregunta, pues procederemos a ello. Bueno, voy a encender la cámara y dejo de compartir para poder analizar las distintas preguntas, ¿de acuerdo? Para ello, pues voy a contar con la colaboración de Gabriela y así no se nos hace un poco más ameno, ¿no, Gabriela? Y podemos ir evaluando las distintas preguntas en caso de que las haya, que no he podido verla porque he estado dando la presentación. Bueno, antes que nada, Pili, muchas gracias por la presentación. La verdad que enhorabuena, porque es sobre todo difícil hacer una síntesis de lo que es el ciclo de vida de los sistemas instrumentados de seguridad en tan poco tiempo, y la verdad que creo que lo has conseguido en un tiempo récord, y la verdad que bien explicado. Entonces, bueno, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Sí. ¿Vale? Aquí había una primera pregunta que tiene además su gracia. ¿Cómo se puede valorar la fiabilidad de los sistemas electrónicos componentes made in China?
Bueno, Muy a distinta, ver, sí. vamos, Pilar lo ha comentado y al final cuando tú tienes que, digamos, calcular la probabilidad de fallo en demanda de esos sistemas instrumentados de seguridad, tú partes por un lado de lo que son las gamas de mantenimiento, es decir, cada cuánto tiempo haces la prueba de los equipos y también cuánto tiempo, el MTTR, cuánto tiempo tienes medio para reparación, pero siempre partes también de los datos de fiabilidad de los propios instrumentos, es decir, son los fabricantes los que te dan esas tasas de fallo. Evidentemente te la dan siempre que sean equipos certificados, es lo normal. Puede ser también que aún no siendo certificados tengamos esas tasas de fallo. Y después también se da la casuística de a lo mejor equipos que no están certificados y que además el suministrador no te da esa tasa de fallo. Entonces lo que tienes que hacer es ir a bases de datos de reconocido prestigio donde tú tomas esos datos de probabilidad. Pero lo normal cuando trabajamos en sistemas instrumentados de seguridad es que siempre que los instrumentos sean, hablo de instrumentos, hablamos de instrumentos, pero son transmisores de presión, temperatura, caudal, PLC de seguridad, válvulas, solenoides, actuadores, todo lo que compone ese lazo de la función instrumental de seguridad. Como digo, lo normal que si son equipos certificados SIL, el suministrador ya te da esas tasas de fallo. Incluso en algunos casos, sin serlo, también te pueden dar esas tasas de fallo y si no, pues tienes que recurrir a bases de datos de reconocido prestigio que normalmente, pues esas tasas de fallo, porque son para elementos genéricos, pues por ejemplo, no sé, un transmisor de nivel de tipo presión diferencial, genérico sin certificación SIL, pues ahí lo normal es que la tasa de fallo sea menor que uno equivalente que estuviera certificado, ¿vale? Eso es. No sé si quieres aportar algo más a... No, la ha explicado súper bien, Gabriela. Sí, sí. Bueno, otra pregunta, por ejemplo, que tenemos es, buenas tardes, ¿podrían definir el concepto arquitectura del sistema y cómo afecta esta a mi PFD, ¿no? A mi probabilidad de fallo en demanda de cada componente? Bueno, arquitectura del sistema, quiero decir o quiero referirme a cómo está diseñada ese sistema, es decir, qué elemento en concreto es, con qué redundancia está o con qué lógica de votación está configurado. Es decir, yo puedo tener un instrumento de nivel, un transmisor de nivel configurado con uno de uno, o puedo tener dos instrumentos de nivel configurados como uno de dos o dos de dos. Realmente esto afecta a la PFD. He comentado que la probabilidad de fallo en demanda se calcula a través de una serie de ecuaciones que nos da la normativa. Esas ecuaciones, pues dependiendo de qué arquitectura, de qué configuración, ¿no? De qué redundancia lógica de votación tenga, es diferente, ¿vale? Cada ecuación es diferente. Entonces, cuando tú utilizas un 1 de 2, un 2 de 2, un 2 de 3, eso afecta en cierta manera a esa probabilidad de fallo en demanda. Y lo establece cada una de las ecuaciones o las cuales utilizamos para calcular esa probabilidad de fallo en demanda, ¿de acuerdo? Luego la arquitectura de los elementos finales igualmente, es decir, al final la arquitectura lo que se refiere es cómo está configurado ese sistema, con qué tipos de elementos y en qué configuración, ¿no? En qué lógica de redundancia está configurada, ¿vale? No sé si Sí, eso lo... sí, incluso Pilar, cuando hay una función que no te cumple, incluso la mejora precisamente es mejorar la redundancia y entonces es una modificación en la arquitectura de esa función, Claro, ¿vale? Cuando eso, haces la verificación SIRI no te cumple alguna por probabilidad de fallo en demanda. A eso ver, es. la siguiente pregunta hace referencia al tema de ciberseguridad. Muy interesante pregunta. A ver, todo lo que ha explicado Pilar sobre el ciclo de vida de los sistemas instrumentados, ¿vale? Va relacionado o va en relación a la safety, es decir, a la seguridad del proceso, a garantizar la fiabilidad de estos sistemas instrumentados de seguridad. Ella lo ha explicado muy bien, es decir, los sistemas instrumentados de seguridad es la última capa preventiva, instrumental en este caso, que actúa antes de una pérdida de contención, es decir, de un posible accidente. Entonces, ese ciclo de vida va dirigido a lo que es garantizar la safety del proceso, es decir, a que el día que se me dé la situación peligrosa en la instalación, mi sistema instrumental de seguridad tenga la suficiente fiabilidad como para responder adecuadamente y llevarme a la planta a posición de seguridad. Pero, por tanto, va dirigida más a la safety que a la security. Bien, es verdad que en la última edición de la norma IEC, ¿vale? De la 61511, sí apareció ya como un factor importante, porque de hecho lo es, ¿vale? El tema de la ciberseguridad. Y cada vez en los últimos tiempos va tomando mayor relevancia este aspecto.
Dicho lo cual, con motivo de la norma IEC 61511, edición del 2016, ya en esa norma se incluyó como requisito el hacer un estudio de ciberseguridad específico de mi sistema instrumentado de seguridad. Es decir, para el tema de seguridad del proceso tengo que garantizar todo el cumplimiento del ciclo de vida y me quedo tranquila que el día que vaya a tener que actuar mi sistema, pues lo va a hacer de forma correcta. También tengo que combinarlo efectivamente, porque puedo sufrir una inferencia externa, ¿vale? Puedo sufrir un ataque a mi sistema. Entonces ya la norma IEC, la última, ya contemplaba la necesidad de hacer un estudio de ciberseguridad específico de mi sistema de instrumentado de seguridad o de mi sistema de enclavamiento. Por tanto, eso está contemplado dentro de la norma, ¿vale? Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, por ejemplo, es... ay, se me ha ido ahora un segundito. Y en las En las SRS, SRS deben incluirse también los planes de mantenimiento para las IPL identificadas. No te lo exige la norma como tal. Como he comentado en la presentación, realmente la norma solo aplica a sistemas instrumentados de seguridad. Es decir, la norma especifica y garantiza cada uno de esos requisitos de seguridad que son aplicados a los sistemas instrumentados de seguridad. Ahora bien, es cierto que en el caso de muchas compañías con las cuales trabajamos, pues por ejemplo se decide hacer ese plan de mantenimiento no solo para los sistemas instrumentados de seguridad, sino también para las IPLs que contribuyen a la reducción del riesgo. Como comentaba al principio, dependiendo del tipo de capa de protección que tenemos, podemos reducir ese riesgo. Entonces, aquellas capas de protección que intervienen en esa reducción de riesgo y que, con lo cual, tienen que garantizar de cierta manera que también tenemos que tener esa fiabilidad, esa seguridad, pues también se incluye dentro del plan de mantenimiento de estas IPLs y se siguen por esas normas de seguridad funcional, pero realmente la norma no te especifica que tengan que hacerse para el resto de las IPLs, sino solamente para los sistemas instrumentados de seguridad, ¿vale? Vale. Hay otra pregunta, ¿vale? En relación a cómo se integra en el ciclo de vida, que nos habéis contado los enclavamientos de máquinas. Bien, los enclavamientos de máquinas en concreto están fuera del ámbito de aplicación de estas normas de seguridad funcional que Pilar ha explicado. Es decir, no entran bajo la normativa ANSI 84, IEC 61511 e IEC 61508. Esas normativas hacen referencia a enclavamientos de proceso, estando específicamente los enclavamientos internos de máquinas fuera del ámbito de aplicación de dicha norma. Esos enclavamientos se rigen normalmente aquí con la legislación española por el Real Decreto 1215 de máquinas, pero no dentro del no dentro de la normativa de seguridad funcional, ¿vale? Están excluidos fuera, o sea, por ejemplo, si tenemos un enclavamiento, lo podrías estudiar, ¿eh? Ojo, o sea, tú si quisieras podrías estudiar ese enclavamiento, pero por ejemplo, imagínate, tienes un enclavamiento por alta vibración en un motor o en un aero que para ese motor, ese enclavamiento como tal es un enclavamiento considerado como interno de máquina que está fuera del ámbito de aplicación de estas normas de seguridad funcional. Bueno, a ver, otra pregunta, porque tenemos varias por aquí. Bueno, dice otro de los asistentes. En la fase de mantenimiento hacemos el mantenimiento de 3 lazos con asignación de SID 1 y se nos pide el mantenimiento anual. Y viene todos los años el mantenedor a hacernos las pruebas y dice que el lazo ha funcionado, pero no mide ni tiempo, ni certifica nada, ni nada. Le digo que emita algo y me mira con cara de que me estás pidiendo, ¿no? Bueno, a ver, cuando hacemos las pruebas, la normativa de seguridad funcional lo que te exigen es que se certifiquen, no que venga alguien y lo certifique con un sello, sino que se garantice de que hay una persona, o sea, se establece qué persona es la que debe de hacer esa prueba, se firma, se evalúa cada una de esas etapas, ¿vale? Es como un checklist, y en aquellas pruebas que no hayan salido acordes, pues habrá que hacer alguna modificación para cumplir con ese checklist, ¿de acuerdo? Al final lo importante es tener ese registro de cada una de las pruebas funcionales que se le van a ejecutar a estos lazos, a estas funciones instrumentales de seguridad, y que se ha firmado y que se ha ejecutado esa prueba. Realmente con eso valdría, no hace falta que venga una empresa a certificarlo, ¿vale? Lo que sí es importante que la persona que ejecute las pruebas pues sepa ejecutarlas, esté formada, sepa los peligros a los que se expone con esa SID, y para todo ello pues tenemos las SRS, que las cuales se especifican cuáles son los criterios de seguridad y requisitos específicos para esa SID, ¿vale?
Sí, un poco como continuación de lo que comentaba Pilar, además, en materia de seguridad funcional nunca se certifica una aplicación, es decir, no va a venir ninguna compañía o ningún técnico a certificarte, ¿vale? Que es distinto de evaluarte. No te va a certificar nadie que tú lo que tienes instalado en planta es un SIL 2, no, eso no se certifica. En materia de seguridad funcional se certifican los equipos, es decir, tú tendrás pues transmisores, PLC, actuadores, válvulas, solenoides con una certificación SIL, que normalmente es por un tercero, vamos, es por un tercero. Entonces, eso está certificado, es decir, se certifican equipos y se certifican personas. Pues lo he comentado al inicio de la presentación, Pilar está certificada por TÜV en seguridad funcional, igual que lo estoy yo, certificada por TÜV en seguridad funcional. Y esas empresas certificadoras certifican o personas, es decir, que certifican tu competencia y tu formación y tu experiencia en materia de seguridad funcional, y certifican equipos que certifican pues que tienen unas tasas de fallo dadas, pero nadie, es que no es certificable tu aplicación en planta. Es decir, lo que sí se hace evidentemente es una evaluación o un chequeo de acuerdo al procedimiento de mantenimiento, que finalmente todo es correcto, pero nadie te va a poner un sello ni te va a poner una certificación, ¿vale? Un poco como extensión Sí. a lo que ya explicaba Pilar. Sí, hay otra pregunta relacionada con la certificación, pues ya que estamos lo contestamos, ¿no? Dice, ¿se puede certificar un elemento compuesto de relé eléctrico más un interruptor montado por separado? Bueno, pues como decía Gabriela, ¿no? Te certifican normalmente un instrumento, un elemento. Si ya tienen que certificarte un conjunto que además están instalados por separado, que lo montan distintas compañías, eso no te lo van a certificar, ¿de acuerdo? Te van a certificar el instrumento con esa marca y ese modelo, y te lo certificará normalmente una empresa especializada en ello que contratará al fabricante correspondiente. Pero no te van a certificar, o sea, no te van a decir que este elemento relé con este interruptor que está montado por separado tiene un certificado SIL 2. Eso raramente. Lo que sí, por ejemplo, es una válvula. Válvula, actuador y solenoide. Si es la misma empresa, la misma compañía, o sea, la misma marca que la ejecuta, y contrata a una de las empresas especializadas para certificar, pues puede que te certifiquen ese conjunto, ¿vale? Pero si son por separado, raramente lo vas a encontrar. Sí, ¿vale? incluso, por ejemplo, en válvulas, incluso si tú adquieres, por ejemplo, el actuador y la válvula de una misma marca, incluso siendo de la misma marca, lo normal es que tú tengas el certificado por un lado del actuador y el certificado por otro lado de la válvula. Sí hemos manejado en alguna ocasión, hemos manejado algunos certificados en conjunto, pero claro, es cuando el fabricante marca certificar o marca que se haga la prueba del conjunto, pero es raro y, como digo, tienen que ser normalmente de marcas, es decir, un certificado global de un actuador y una válvula en conjunto, por ejemplo, es raro verlo en el mercado. Lo hay, ¿vale? Pero como digo, es cuando son del mismo fabricante y tú pues al final cuando tú certificas un equipo, son empresas que hacen pruebas, ¿vale? Tienen bancos de pruebas, hacen pruebas y te certifican unas determinadas probabilidades de fallo. Entonces, normalmente los fabricantes tienen sus certificaciones y sus probabilidades de fallo elemento a elemento. Después, el trabajo que hacemos nosotros aquí dentro de INERCO, pues a partir de todos esos certificados y de todas esas tasas de fallo y teniendo en cuenta la arquitectura de mi función instrumental de seguridad, es donde, pues aplicando ese álgebra de Boole, calculamos al final la tasa de fallo, pero se calcula teniendo en cuenta la tasa de fallo, la certificación específica de elemento a elemento. De elemento a elemento, sí, así es. Incluso, por ejemplo, si tienes una barrera de seguridad intrínseca, ¿vale? Que al final va asociado al PLC de seguridad, ¿vale? Es una interfase que puedes poner entre el PLC de seguridad y el grupo sensor, o también incluso con el elemento final. Al final, esa barrera de seguridad intrínseca tiene su certificado específico, independiente al del PLC, ¿vale? Y después, pues todo, evidentemente, irá sumando tasa o probabilidad de fallo cuando hacemos el cálculo. Al final, la probabilidad de fallo es el conjunto de cada uno de los elementos que conforman la SIF. O sea, todo, desde el sensor hasta cualquier barrera intrínseca, cualquier conexión entre sensor, lógica o actuador, ¿vale? Eso es. Bueno, a ver, otra pregunta. Dice, a ver, que la había leído por aquí, se me ha ido. Dice, ¿cómo se tienen en cuenta otros posibles fallos del proceso? Por ejemplo, fallos en las tomas de un sensor por atasco, por bloqueo, etcétera. A ver, normalmente cuando calculamos la probabilidad de fallo en demanda no tenemos en cuenta la característica. Sí que es verdad, por ejemplo, que
algunas de las metodologías que usamos, algunas de las software que usamos para calcular, ¿vale? Porque se puede hacer de forma manual, pero bueno, normalmente utilizamos software. Sí que puede tener en cuenta, por ejemplo, si se trata de un instrumento de presión, pues si se trata de un fluido sucio, si se trata de un fluido limpio, eso sí lo tendremos en cuenta. O si ese instrumento de presión tiene un sello, eso se tiene en cuenta. Pero luego, otra cosa que se puede tener en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos más de un instrumento, tenemos dos instrumentos que toman en la misma medida, que tienen la misma toma En la de misma toma. medida. Sí, es que claro, este webinar es muy cortito, pero existe otro parámetro que es el llamado factor beta, que es el factor de fallo de causa común. Ese factor lo que mide es la probabilidad de que haya causas de forma común que haga que que todos esos instrumentos que miden en el mismo punto, fallen por esa misma causa, ¿vale? Pero bueno, al final es otro concepto más que introducir y bueno, el mundo este de la seguridad funcional es bastante amplio y en un webinar de media hora no da tiempo a explicarlo todo, ¿vale? Y incluso también el tema de bloqueo específico, es decir, hay muchas veces que claro, que el standby del instrumento pues resulta que tiene una válvula manual y dices tú, pues mira, he hecho todas las etapas del ciclo de vida, he instalado, me he gastado un dineral en mi instrumentación, lo tengo todo perfecto y ahora tiene una válvula manual y llega un operador y cierra esa válvula manual. Entonces tenía un SIL 2 y de pronto pues he obtenido un SIL 0, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas de que haya una válvula manual, hombre, no se tiene en cuenta en el cálculo, lo que sí evidentemente sí se tiene en cuenta en los análisis de riesgo previos, que incluso antes de llegar a la verificación SIL, nosotros ya como analistas de riesgo damos ahí la recomendación de, oye, esa válvula manual tiene que tener una protección, ¿vale? O bien un candado, o sea, que la válvula manual esté abierta con un candado, o sea, un LO o un CSO con un precinto. Es decir, que el que haya un bloqueo, por ejemplo, en ese transmisor que inicia esa función instrumental de seguridad, no se tiene en cuenta en el cálculo de la verificación SIL, pero es que nosotros como analistas de riesgos que no solemos llegar a esa fase. Es decir, antes ya hemos recomendado que una válvula manual, igual que no puede haber o bueno, puede haberla, pero tiene que estar protegida, ¿vale? Una válvula manual en la descarga de una válvula de seguridad, de la misma forma no debe haber una válvula manual en el standby de un instrumento, recomendable que no lo haya, evidentemente si la hay, la tienes que proteger. Tienes que poner un candado o un precinto y mantenerla abierta para que no llegue un operador y te manipule eso y te anule finalmente tu sistema de seguridad. ¿Vale? Eso es. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, a ver. Sí, bueno, hay una que dice, ¿cómo sé si necesito uno o varios SIS en mi empresa? Bueno, no sé exactamente de qué tipo de compañía es, o sea, qué tipo de proceso industrial es. Sí te puedo comentar, o sea, que la totalidad de las instalaciones industriales, incluso cuando hablamos de plantas de tratamiento de agua, que tú dices, bueno, si esto es agua, bueno, pues en plantas de tratamiento de agua también se aplican estas metodologías, se hacen estos análisis de riesgos AZO, se hacen estos análisis de riesgos SIL y evidentemente a día de hoy no creo que exista ninguna instalación industrial donde no exista ningún enclavamiento de proceso, ¿vale? Porque siempre vas a tener situaciones de riesgo donde ante esas desviaciones, evidentemente tendrás que tener estos sistemas para que lleven a tu planta a posición de seguridad. ¿Cómo puedes detectar lo que te falta? Muy fácil, haciendo un estudio HAZOS de la instalación. Cuando tú hagas un HAZOS de la instalación, vas a ver que vas a tener riesgos o situaciones o escenarios sin proteger que te lo van a cubrir, pues en muchos casos con una recomendación que diga que tienes que instalar, pues imagínate, pues no sé, imagínate un enclavamiento por muy alto nivel en el cao de succión de un compresor que para el compresor para evitar que le llegue líquido. Entonces, ante los distintos riesgos que vas a ir analizando en tu estudio AZO, si ya no tienes algún enclavamiento que imagino que tendrás, seguro que en el análisis de riesgos AZO es el que te va pidiendo qué funciones instrumentadas de seguridad yo necesito poner en mi planta. Después, la siguiente fase ya, que es la de la asignación SIL, es donde con una metodología de evaluación de riesgo te dice, oye, tengo que poner una función y además lo tengo que poner con un nivel de seguridad, pues SIL 2, o SIL 3, o SIL 1, el que te salga, ¿vale? Entonces, la pregunta es fácil, hacer un HAZO. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que muchas veces no solo evaluamos riesgos derivados a personas, ¿no? Sino también al medio ambiente y a la instalación en sí. Entonces, por ejemplo, una planta de agua puede que no tenga riesgo importante para personas, pero sí puede tener riesgo importante para tu instalación. Y al final estás protegiendo esas tres vertientes, ¿no? Personas, medio ambiente y tu propia instalación. ¿Vale? De hecho, las metodologías de asignación SIL, que bueno, como el webinar dura lo que dura, no hemos podido entrar en detalle, pero todas las metodologías de asignación SIL
Pues si aplicamos un gráfico de riesgo, hay 3 gráficos de riesgo, uno que evalúa las consecuencias a personas, otro al medio ambiente y otros daños a las instalaciones. Igual con una matriz, igual con la metodología LOPA, también tienes distintos criterios de aceptabilidad del riesgo en función del elemento vulnerable que estás estudiando. Entonces, bueno, ¿seguimos con la siguiente, Pilar? Sí, a ver, ¿cuál es la siguiente? Por aquí, ¿qué normativas internacionales existen para valorar el riesgo? Bueno, a ver, en cuanto a normativas para valorar el riesgo para asignación SIL, ¿vale? Son las que he nombrado anteriormente en el webinar. Esas las establecen las normativas de seguridad funcional, sobre todo, bueno, la normativa americana establece una de ellas, que son las matrices de riesgo, pero luego casi todas las demás vienen explicadas en la normativa IEC 61511 parte 3, ¿vale? Todas esas metodologías de análisis de riesgo vienen explicadas en esa parte 3 de la 60.511, por si alguno le quiere echar un vistazo y ver qué tipo de metodologías hay, ¿vale? Sí, ahí, como bien dice Pilar, vienen esas metodologías de evaluación de riesgo y vienen ejemplos de criterios de aplicación, pero para siempre la norma también invita a que sea la corporación la que, a partir de esas metodologías que están establecidas en la norma, además de elegir qué norma tengo que aplicar, la propia norma invita a la corporación que sea la que defina los criterios, porque ten en cuenta que ahí esos criterios que están definidos al final no son más que criterios de aceptabilidad del riesgo y nadie es para definir los criterios de aceptabilidad del riesgo de la propia corporación. Eso siempre tiene que venir a nivel de corporación, es decir, que es para mí un escenario de tales consecuencias que, por ejemplo, puede implicar una muerte, cada cuánto, qué frecuencia es admisible para mí que ocurra. Una vez en la vida de la planta, una vez cada 100 años, una vez cada 200, esos criterios es la corporación la que lo debe establecer. Luego, en definitiva, los criterios vienen en las normas, pero al final debe ser la propia compañía la que, apoyado en esos criterios y apoyado en esas metodologías, pero es la propia compañía la que debe definir sus criterios de aceptabilidad del riesgo y en base a ello calibrar pues, los gráficos, las matrices, etcétera. Sí, pero sí que es verdad que vienen criterios de calibración y si alguien le quiere echar un vistazo, pues puede hacerlo perfectamente a esa parte 3, ¿vale? A ver, ¿qué más? Hay uno, pero no la entiendo exactamente qué quiere decir. Dice, ¿quién decide la especificación? ¿La planta, el fabricante? No sé qué se refiere con especificación realmente. No entiendo muy bien la pregunta, no sé. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Dice, para realizar el cálculo SIL es necesario estar certificado, pero para realizar el informe CRS también. Bueno, no es necesario estar certificado para evaluar el SIL. Es necesario que estar certificado, o sea, lo que cada compañía decida. Es decir, si nosotros nos contrata una compañía y esa compañía exige que estemos certificados para realizar esos estudios, pues así lo exigirá, pero realmente no te exigen que tengas que estar certificado. No, Gabriela, es decir, no. Es una buena práctica, se va exigiendo cada vez más, pero no es obligado que la persona que te realice un HAZO, una asignación SIL, SRS, el resto, tenga una certificación. Hombre, lo que sí tiene que tener es una experiencia, evidentemente. Eso sí lo piden y bastante. O sea, la experiencia mínima para hacer este tipo de estudios, pues nosotros lo sufrimos a diario y piden una experiencia bastante amplia. Que tengas el certificado o no, es valorable, pero salvo que, ojo, algunas compañías sí que lo exigen como requisito indispensable, pero eso es un requisito de una compañía en concreto, pero no es un requisito que te establezca la norma. A ver, ¿qué más? A ver. Dice Gabriela, ¿es válido entonces calcular elemento a elemento y no te pueden exigir un certificado conjunto, válvula completa? Entiendo que cuando comentáis válvula completa, entiendo que os referís a válvula, actuador y solenoide. Entiendo que es el conjunto. Pues es que no es necesario tener un certificado del conjunto. De hecho, lo normal en válvula es lo que ya hemos comentado. Lo normal en válvula es que tú tengas 3 certificados distintos. Tienes uno para la solenoide, otro para el actuador y otro para la válvula. Y en muy raras ocasiones, como he comentado anteriormente, a lo mejor te encuentras alguno en conjunto para el conjunto válvula-actuador. Pero lo normal es que tú tengas esos 3 certificados de forma independiente. Esos certificados, claro, llevan asociados unas determinadas tasas de fallo que cuando hacemos el cálculo de la probabilidad de fallo en demanda dentro de la verificación SIL,
pues tienes que tener en cuenta pues, los cálculos de probabilidad de fallo de cada uno de esos elementos. Para al final sí que es verdad que tienes que garantizar que lo que te cumpla la probabilidad de fallo en demanda del lazo sea la totalidad de todos los distintos elementos que integran ese lazo. Pero no tienes por qué tener un certificado del conjunto y de hecho no es lo normal. No es lo normal, ¿no? Lo normal es que vengan certificando cada elemento por separado, ¿vale? A ver, otro más dice, ¿cómo afrontar si un proveedor de un paquete de un compresor alternativo no te entrega el HAZOP o el informe SIL? Porque si haces un HAZOP te está metiendo en su know-how, pero si no lo haces no puedes hacer la asignación. Bueno, a ver, aquí normalmente cuando se trata de paquetes, ¿vale? Tú compras un compresor o una turbina, lo que sea, ¿no? Un paquete, un equipo como paquete. Lo Un normal es que horno de si tú quieres proceso. hacer un horno, si quieres hacer el HAZOP y la asignación SIL, lo normal es que venga ese paquetista y esté con nosotros a la hora de evaluar esos riesgos y de evaluar ese SIL. Si no, es muy difícil porque puedes perder la garantía. Es decir, si tú al final te estás metiendo dentro de su paquete y él no está aceptándolo, o sea, él no está evaluando esos escenarios contigo, pues es muy difícil de que al final consiga garantizar esa garantía, ¿no? O sea, permanecer con esa garantía. Con lo cual, lo normal es que venga el paquetista y que el propio paquetista sea el que te evalúe esos riesgos contigo, vamos, en la propia reunión que se hace para calcular esos escenarios, para evaluar esos escenarios. Sí, en las propias reuniones AZOP-SIL, como comenta Pilar, a día de hoy lo que se hace es que para los grandes proyectos primero se empieza por los AZOS asignación SIL de las unidades de proceso y como después, bueno, los paquetes pues llevan un proceso de desarrollo un poco por detrás, en una fase posterior se hacen los AZOS asignación SIL de los paquetes para compresor, horno, turbina. De tal forma que a esas sesiones de trabajo, porque tanto los AZOS como la asignación SIL se deben hacer por un equipo multidisciplinar de técnicos, de tal forma que en esas sesiones de trabajo tienen que venir los suministradores de los distintos paquetes. Y junto con ellos, pues hacemos esa evaluación de riesgo, con lo cual ellos son los primeros que están involucrados. Es más, hay veces que a lo mejor pues un paquete se suministra con sus propios AZOS y SIL hechos, que nos ha pasado, pero resulta que evidentemente el suministrador del paquete ha hecho la asignación SIL y no ha seguido la norma del cliente. Luego, para el cliente esa asignación SIL no es válida, porque no Hay que sigue volver a esos verificarlo, criterios. claro. Hay que volver a verificarla. Hombre, la puedes tener como referencia y de hecho se tiene como referencia, pero evidentemente hay que hacer el análisis de riesgo desde cero y aplicando la metodología que la corporación tenga definida como obligatoria, ¿no? Eso es. A ver, ¿qué más? Bueno, nos queda alguna por aquí, ¿no? Dice, muchas gracias por la presentación. Para el cálculo del SIL es necesario tener en cuenta la probabilidad de fallo en demanda de elementos como conexiones de cables, válvulas de escape rápido instaladas en el circuito neumático de una válvula de control, etcétera. Bueno, normalmente en el cálculo del SIL, o sea, en la evaluación de la probabilidad de fallo en demanda, no se meten los cables, el cableado no se suele meter, ¿vale? O sea, nos solemos meter en lo que son los instrumentos en sí. Si hay barreras intrínsecas, sí, si hay relés por medio también. O sea, cualquier interconexión entre ellos sí, pero en el sistema, lo que es el cableado y eso no se suele meter. No, bueno, es que no, o sea, dentro de la normativa, el cálculo de esa probabilidad de fallo en demanda no contempla el tema del cableado. Hombre, evidentemente, sí, desde el punto de vista de seguridad, pues tiene que tener unas características. Por ejemplo, tú no puedes hacer un enclavamiento de un sistema instrumentado de seguridad comunicándote por una señal wifi. Eso no está permitido, ¿vale? Por seguridad. Entonces, ese tipo en las comunicaciones, pues a lo mejor sí algunos requerimientos de que al final sea todo cableado, pero no. Es decir, tiene que ser cableado, pero no metes dentro del cálculo de la probabilidad de fallo en demanda la probabilidad de fallo en demanda del cable. Eso El no. cable, eso no lo solemos meter, ¿no? Es muy difícil de evaluar eso. Es que es muy difícil. Efectivamente, ni te lo da el suministrador, Ni ni eso te lo eso, van a la certificar. propia norma ni siquiera lo contempla, ¿vale? Si contempla todos los equipos eléctricos y electrónicos, bueno, incluso físicos, ¿no? Que haya entre el iniciador y el elemento final. O sea, por ejemplo, si tenemos un duplicador de señal, imaginaros que por lo que sea, yo tengo un transmisor y quiero llevarme además esa señal, además del PLC de seguridad, me lo quiero llevar pues a mi sistema de control, por lo que sea. Pues si hay un duplicador de señal, tengo que meter la tasa de fallo del duplicador de señal. O si Claro, hay una barrera de todo seguridad aquel, intrínseca, o si hay un relé entre el iniciador y el PLC. Es decir, todos los elementos hay que meterlos dentro del cálculo de la probabilidad de fallo en demanda, pero el cableado no.
Eso te das cuenta que al final todo instrumento que metas está sumando en esa probabilidad de fallo en demanda, con lo cual hay que tener siempre mucho cuidado de cuántos elementos estamos metiendo en ese lazo, ¿vale? Porque al final todo suma y acordaros que la probabilidad de fallo en demanda está relacionada con un nivel SIL, ¿de acuerdo? Entonces, si sube esta probabilidad de fallo, el SIL está bajando, con lo cual no voy a conseguir nunca alcanzar un nivel muy alto si la probabilidad de fallo en demanda es muy alta, ¿vale? A ver, ¿qué más? Por aquí, Pues Gabriela. yo creo que ya no sé si hay muchas más. Bueno, aquí hay una que dice, si se aplica análisis SIL a los sistemas fire and gas activados directamente por detección de hidrocarburos, por ejemplo. Es una buena pregunta, ¿no, Gabriela? Esa es una buena pregunta, sí, porque ahí hay mucha controversia al La respecto. controversia, sí. Bueno, las normas no te habla del fire and gas, pero es verdad que hay quien lo calcula, el SIL para los fire and gas. Bueno, se hacen estudios de detección y ubicación de esos detectores, pero es verdad que es muy difícil de evaluar la fiabilidad de estos detectores, ¿vale? Imaginaros que hay una noche de mucho viento, hay una fuga y justo el detector en ese momento no detecta esa fuga, ¿vale? Entonces, bueno, Sí. la fiabilidad, no podemos garantizar la fiabilidad al 100% de estos tipos de instrumentos. Claro, Entonces, hay que controversar un poco, sí, ¿vale? de hecho, vamos a ver, si habéis visto la figura inicial que ha puesto Pilar en la presentación, el Fire and Gas entra dentro de las capas de mitigación, no entra dentro del concepto de sistema instrumentado de seguridad. Un sistema Exactamente. instrumentado de seguridad mide una situación peligrosa y actúa antes de la pérdida de contención. Un Fire and Gas actúa una vez que se ha dado la fuga de producto. Entonces, por definición, un Fire and Gas no es un sistema instrumentado de seguridad. Es verdad que se implementa de la misma forma. Normalmente va un PLC de seguridad, lleva un iniciador que en este caso es un detector, bien de gas o bien de incendio. Y bueno, y en algunos casos además provoca shutdown de planta, depende. Hay otros casos donde solamente es nivel de alarma. Y tú conceptualmente le podrías asignar un SIL, conceptualmente le puedes calcular una verificación SIL, porque de hecho los suministradores de equipo te lo certifican también SIL, pero no tiene mucho sentido. ¿Vale? No tiene mucho sentido, porque puede tener una fiabilidad muy buena y evidentemente para garantizar, de hecho, creo que es una de las cosas más complicadas de la seguridad industrial, es hacer una correcta ubicación de esos detectores de gas e incendio. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en ese tipo de estudios, ¿vale? Con diversas metodologías, bien desde algunas más que son en 2 dimensiones o incluso a partir de maqueta 3D, pues determinando cuáles son los puntos vulnerables de fuga y haciendo la ubicación idónea y adecuada de todos los detectores de Fire and Gas en función de las velocidades de viento, condiciones de presión, temperatura, composición, etcétera, determinando la ubicación perfecta o ideal o adecuada o más adecuada de esos detectores. Pero bien es verdad que desde el punto de vista del SIL, pues no es lo mismo un transmisor de presión donde tú estás midiendo la presión dentro del equipo, que cuando se dé esa presión evidentemente te va a actuar con la fiabilidad que tenga ese lazo. No es lo mismo que un detector de fuga donde para que desde que tengo la fuga hasta que llega el detector hay muchos parámetros que influyen. Entonces, conceptualmente, nosotros, por ejemplo, aunque es verdad que bien hemos visto que en algunos casos, como ha dicho Pilar, hemos visto asignación SIL a Fire and Gas, para nosotros conceptualmente no tiene mucho sentido. Es que ni siquiera el Fire and Gas está dentro de una capa preventiva, es que no lo es. ¿Vale? Por eso digo que controversia, porque es algo que se discute bastante. Totalmente, sí, sí. Esa es nuestra apreciación al respecto, ¿vale? Sí, no Bueno, sé si yo queda creo, alguna pregunta por ahí más, la verdad. sí, yo creo que ya hemos hecho la hora, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, si hay alguna, la reprisaremos, si hay alguna más, pues la podremos contestar a Esto es, posteriori, ¿no, Gabriela? sí, sí. Nada, simplemente, bueno, espero que os haya gustado este webinar. La verdad que los sistemas instrumentados de seguridad y la seguridad funcional, pues tanto Pilar como yo podríamos estar hablando horas y hemos tenido solamente una hora para hablar del tema. Entonces, bueno, da tiempo a lo que da tiempo. Es un tema bastante denso, con muchas implicaciones. Pilar ha hecho un simple repaso de lo que cada etapa tiene como implicación, pero evidentemente cada etapa da para mucho. Entonces, simplemente espero que como una visión general os haya quedado claro, hayáis aprovechado esta formación y nada, agradeceros vuestro tiempo y simplemente recordaros que eso, que recibiréis un link con la presentación y un pequeño cuestionario
y cualquier tema de interés, pues nada, lo podéis poner en ese cuestionario, ¿vale? Muchas gracias por vuestra asistencia. Venga, Saludos. muchas gracias. Saludos.